chances up. ¡Suba, leña! ¡Get up! ¡Get somebody! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, día jueves 23 de abril. Hoy es el draft de la NFL, pero previo a eso tenemos una edición más de este especial de cuarentena con el coach Frank González, con el cual nos estamos enlazando hasta Monterrey, Nuevo León, para hablar una vez más de fútbol nacional y obviamente para hablar y conocer más de la historia de los Borregos Salvajes de Monterrey y de el legado del coach Frank González. Así que le voy a dar la bienvenida, como lo hemos estado haciendo durante esta cuarentena, a mis compañeros, a Juan Carlos Garduño. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto, Aarón, Héctor, coach Frank González? Un saludo y gracias una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos Garduño. Vamos contigo, Héctor Marino. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ernesto, Aarón, Juan Carlos, coach. Buenas tardes. Bienvenido, Héctor Marino y Aarón Soriano. Muy buenas tardes. Te dejamos para que nos presentes una vez más en esta segunda parte del especial de cuarentena a el coach Frank González. Gracias, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos. Gracias, Neto, Juan Carlos, Héctor Marino y al coach Frank González también por esta segunda edición de estas charlas de fútbol americano que hemos tenido, que nos han enriquecido mucho y pues que sean de viva voz, que no sean platicadas por terceros, y eso nos ha hecho que mucha gente se involucre y que haya tenido reacción. En el primer programa que tuvimos la semana pasada, coach Frank González, hablábamos y la presentación pues la hicimos, vimos el video. Del video yo tengo ahorita unas preguntas precisamente que me quedó duda desde entonces, algunos aspectos, pero darle la bienvenida a coach Frank González, coach pues con más títulos en el fútbol americano nacional de todos los tiempos en México. Coach Frank, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí encerradito, ¿verdad? Como debe de ser. Pero bien, gracias a Dios. Creo que siempre hay que ver el lado positivo. Creo que nunca había pasado tanto tiempo con mi esposa, ¿verdad? Entonces ya ahorita estamos encerraditos, tranquilos. De repente como si nos desesperamos y nos salimos al patio a agarrar un poquito de sol y todo, pero muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, coach. Pues bueno, tenía más tiempo con su familia, pues muchos siempre hemos dicho eso y hemos descubierto cosas distintas. Por ejemplo, el coach Frank González, ¿qué ha descubierto con todos estos días en casa que lo tenía a la vista, pero que a lo mejor no lo tomaba en cuenta? Lo que pasa es que, digo, siempre he sido un hombre de estar, según yo, más tiempo en el hogar que fuera de la casa, ¿verdad? Me gustaba ir a trabajar temprano, trabajaba y luego los tiempos que tenía libre, yo no quería salir de mi casa, ¿verdad? Yo quería estar en mi casa, más sin embargo ahorita yo creo que lo que nos pega es
que somos obligados. En el momento que eres obligado, como si te pesa, ¿verdad? Que, oye, quiero salir. No puedes, ¿verdad? Entonces, eso es cuando le empieza a pesar a uno, ¿verdad? Pero tranquilo, estamos bien, estamos en casa, estamos cuidándonos, como todo debe de ser hoy en día, ¿verdad? Así es, coach. El día de ayer hubo una reunión en la ONEFA, una reunión virtual como la que tenemos en este momento, donde pues de alguna manera dan a conocer ya de manera oficial que no hay temporada, se cancela la temporada intermedia, se cancela la juvenil y también la de babies en este caso, ¿no? Que hay 2 en el año, entonces se va a trabajar nada más con la de otoño. Pero y yo quería preguntarle eso, regresando a cuando el TEC de Monterrey tuvo la presidencia de la ONEFA. Primero, ¿qué es lo que busca una institución al tener la presidencia, al postularse para presidente de ONEFA? ¿En cuántas ocasiones lo tuvieron, coach? Me parece que fueron 2 periodos. Creo que fue un periodo y medio, no recuerdo con exactitud. Lo que pasa es que al principio, cuando nosotros nos acercamos a la ONEFA para regresar a la Ciudad de México, yo fui mandado por el coach Barry Copenhaver en aquellos años a que fuera. Y luego coach Barry Copenhaver se fue, dejó la institución, fue cuando yo ya me quedé como head coach. Y en ese tiempo yo conocí al señor Celestino García. Celestino García pertenecía, si mal no recuerdo, a la organización de Redskins. Entonces Celestino García, después de un tiempo que ya habíamos pasado dentro de la conferencia nacional, fuimos conociéndonos, fuimos platicando y hubo gente que querían que nos postuláramos nosotros como posibles presidencia. En ese tiempo, no recuerdo por qué, pero Celestino, yo le dije, Celestino, si nosotros vamos como presidentes, pues la presidencia va a recaer sobre ti, ¿verdad? O sea, claro, nosotros como institución te avalamos, creemos en ti, todo, más sin embargo, pues las decisiones y todo lo que tú tienes que tomar a nombre del TEC, yo no puedo estar al frente de la liga y coachar el equipo, ¿verdad? Entonces Celestino fue el que agarró la presidencia en nombre del TEC y ahí estuvimos, si no recuerdo, creo que después de que terminamos hubo un problema con el siguiente presidente y tuvimos que alargar nuestra presidencia un año y medio más o algo por ahí, ¿sí? Algo así. Sí, algo así. Pero ¿cuál sería el objetivo de una institución para decir, quiero la presidencia? Hay proyectos, hay que hacer crecimiento, hay que tratar de que los equipos que tienen menos recursos, ver cómo se les apoya. ¿Cuál es la idea de una institución en una presidencia tan importante como es la ONEFA? Bueno, la idea en aquellos años, nosotros... pues recuerdo que básicamente había una situación, había problemáticas dentro de la liga. Nosotros como Tecnológico de Monterrey estábamos muy apegados a muchos equipos, voy a decir, que estaban en aquel entonces en la conferencia nacional, que no estaban no recuerdo si se llamaba la Metropolitana, porque han ido cambiando nombres, ¿verdad? Había lo que eran los grandes, y luego era la conferencia nacional, donde estábamos nosotros, estaban las Panteras Negras de la UAMI, que eran los Tigrillos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, muchos de esos equipos nos estaban empujando como líderes de la conferencia nacional a que corriéramos por la presidencia. Entonces, pues hicimos caso, nos promovimos, la liga estaba en un punto estaba dividida la liga, muy dividida, y nosotros buscamos, me acuerdo mucho que yo mandé a Celestino a una junta que hubo en una parte en la Ciudad de México de la conferencia nacional, pues como quien dice, para calmar los humos, ¿verdad? Para que la liga no se dividiera. Nosotros siempre buscar cómo integrar el fútbol americano, ¿verdad? Y nuestra idea siempre era buscar cómo hacer que la liga creciera. Y más, sin embargo, si
digo, no tengo esos datos ahorita a la mano, pero si ven los equipos que fueron integrándose cuando nosotros estábamos como presidencia, la liga se hizo mucho más grande, ¿sí? Sí, oiga, y nada más para cederle el micrófono a mis compañeros, una última pregunta al video que vimos que está en su canal de YouTube. 2008 me tocó ver por primera ocasión la famosa jaca que hacía el TEC de Monterrey, que es este grito de guerra, ¿no? De los neozelandeses, ¿de dónde salió la jaca? Llamó la atención en aquel entonces, me acuerdo, yo estaba para narrar un partido y nos quedamos precisamente, dije, no vayan a corte, miren, quédense grabando lo que hicieron. El jaca no fue idea mía, fue idea de los jugadores. Yo no sabía, no conocía yo el jaca realmente, y de repente cuando terminé un entrenamiento, yo despedí el equipo y los capitanes empezaron a llamar al equipo, espérense, no se vayan. Y luego, así a la distancia, yo ya iba para rumbo al vestidor, oía como los gritos, ¿verdad? Dije, pues quién sabe qué traerán estos locos, ¿verdad? Y luego el día siguiente, o a los 2 días, teníamos un juego en el Estadio Tec cuando nace el jaca, ¿sí? Cuando los jugadores se ponen en formas, empiezan a pegarse el pecho, y yo me les quedaba viendo, y yo no sabía que era el jaca, lo escuché, se puso medio tenso el ambiente, la verdad, pero luego después empecé a estudiar el jaca y ver qué era el jaca. El jaca es un cántico donde el equipo como alaba al otro equipo. O sea, es un cántico como de unión, de trabajo en conjunto. O sea, aunque se ve como si es medio agresivo, ¿verdad? Lo empecé a verlo y empecé a estudiarlo. Y luego empezó a haber fricciones y dije, ok, perfecto, si quieren seguir con el jaca, pero acá hacia nuestro público, hacia nuestra gente, ¿verdad? Vamos a evitar tener conflictos con los otros equipos, pero sí nació el jaca ahí, pero fue idea de los jugadores, no tuve nada que ver. Se adoptó como durante un tiempo, duró mucho el jaca, y incluso creo que se hizo un poquito famoso por acá, por México. Había equipos chiquitos que hacían el jaca y todo eso, pero fue idea de los jugadores, de los capitanes de aquellos años, ¿sí? Gracias, coach. Adelante, Neto. Sí, yo me acuerdo mucho también de uno aquí en Ciudad Universitaria, precisamente, también se muy famoso, uno que incluso también ahí está precisamente dando vueltas también en YouTube, y donde entra precisamente el equipo de Borrego, se presentan, hacen el círculo en su mitad del terreno, y ahí hacen el jaca, y de ahí inicia su calentamiento. Bueno, ya se van directamente al partido. Vamos contigo, Héctor Marino, te escuchamos. Gracias, Neto, coach. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Yo tengo en mi primer ronda, coach, 2 preguntas que les he querido hacer por años y me gustaría escuchar su versión teniendo oportunidad de platicar. Primera pregunta: ¿cuántos años jugó Carlos Altamirano Liga Mayor? Bueno, le contesto a esa primero. Carlos Altamirano jugó los años que tenía que haber jugado. No jugó todo el mundo, si mal no recuerdo, el coach, ¿cómo se llamaba? El de la UTLA, Luján. El coach Luján siempre argumentó que Carlos Altamirano había jugado un año en Chihuahua. Y sí, definitivamente Carlos había jugado en Chihuahua. ¿Sí? Y nosotros habíamos presentado todas las pruebas, pero cuando Carlos Altamirano jugó en Chihuahua era intermedia, ¿sí? Y él quería que ese año que él había jugado en intermedia, le contara como un año de equilibrabilidad en Liga Mayor. Entonces el caso se expuso ante la UNEFA. Incluso si tú revisas los archivos,
y revisa quién fue el novato del año. En el primer año de Carlos Altamirano. Cuando Carlos Altamirano ganó el novato del año, la UNEFA lo tenía registrado y lo tenía registrado que había jugado intermedia en la UTLA. Fue una batalla que Luján siempre trajo contra nosotros. Luján siempre pues, buscando cómo hacer media de lo que él buscaba, lo que él quería, ¿verdad? Más sin embargo, Carlos Altamirano nosotros lo registramos tal y como él venía de Chihuahua, venía de un equipo de intermedia y él quería que ese año de intermedia se le contara como un año de elegibilidad, ¿verdad? Entonces no fue así. Bien, coach. Segunda pregunta que siempre quise hacer y hoy tengo la oportunidad y no quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Es cierto o falso que durante el tiempo que usted estuvo en el programa de fútbol americano del TEC de Monterrey, nada se movía en todos los campus TEC si no pasaba por Frank González? No, discúlpame. No. Cada campus, no. Ay, cada campus era independiente, completamente independiente, ¿sí? Déjenme platicarles un poquito historia sobre los campuses y yo creo que sí es válido aquí. Los campus en un tiempo se convirtieron en semilleros muy importantes para el campus Monterrey, ¿sí? ¿Por qué? Porque nomás tenían hasta intermedia. En ningún campus, después del campus Monterrey, estaba en Liga Mayor. Y luego nace el campus Estado de México con el coach Rafael Duke. Pregúntenle a Rafael Duke quién fue el que le ayudó para meter el campus Estado de México a la liga. Yo le ayudé y lo ayudé al Estado de México. Ayudé a abrir el programa del campus Santa Fe también y metí el campus de Santa Fe. Y una vez que ellos iban metiéndose a los equipos de Liga Mayor, yo me iba separando de ellos, ya no los utilizaba yo como semilleros. Sí, durante un tiempo, los famosos hermanos Pérez, Silverio Pérez, Luis Pérez y los hermanos Pérez venían del Estado de México, ¿sí? Pero una vez que el Estado de México sacó su Liga Mayor, nosotros respetábamos, así como ellos me respetaban a mí. Y eso nos fue dando un giro para nosotros en nuestro reclutamiento, porque en el momento cuando estaban los campuses, era de una forma que los jugadores de México nos llegaban a través de nuestros campuses. Pero cuando ellos fueron pasando Liga Mayor, yo tenía que respetarlos. Entonces, aquí nace algo muy importante un poquito en la historia que me gustaría comentarles. Hay un amigo mío, ex compañero de carrera, se llamaba Enrique Olivares. Enrique Olivares era el director de deportes asistente, Assistant Director of Athletics, en la Universidad de Arizona. Cuando tenía en la Universidad de Arizona una gran defensiva que se llamaba The Desert Storm Defense, que era la que jugaban la defensa 46. Yo tenía mucho interés y yo voy a la Universidad de Arizona, le hablo a Enrique, lo visito para aprender esta defensiva y estando ahí Enrique me dice, coach, te voy a pedir un favor ya que estás aquí. Le dije, sí, dime, quiero que vayas a ver a uno de mis sobrinos, se llama Marco Pelayo. Él juega fútbol americano en Mexicali, Tijuana. Le dije, ¿dónde? Mexicali, Tijuana. Dije, ¿y eso dónde está? No tenía ni la menor idea de dónde estaba Mexicali. Entonces le dije, sí, está bueno, Enrique, no te preocupes. Yo le decía Foco de cariño, le decíamos Foco, ¿verdad? Le dije, sí, Foco, no te preocupes, yo lo veo. Me regresé de mi viaje, de ver después de la defensiva, y Enrique me seguía insistiendo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Enrique? Voy a echarme una vuelta a Mexicali, voy a ir a ver a tu sobrino Marco Pelayo. Pero mira, de una vez, ya que yo estoy allá, que voy para allá, pues dile a la Aide Pelayo, que es tu prima, que era ex compañera de carrera conmigo, que estudió licenciada en Dirección Deportiva, dile a Aide, pues que convoque más gente de por ahí, más jugadores para verlos.
Entonces yo hago mi primer viaje a Mexicali, Tijuana, cuando yo llego al campus de Tijuana para ver al que se suponía era Marco Pelayo. Oh, sorpresa, cuando voy llegando, había más de 125 atletas esperándome en Mexicali y que voy viendo el tamaño de esos atletas y la habilidad. Un fútbol americano todavía en ese entonces muy rústico, ¿sí? Pero unos tamaños, unos atletas. Si mal no recuerdo, de esa primera visita me traje como 7 o 8 jugadores. Lo fuimos buscando cómo becarlos. Entonces, ahí nace Baja California como un semillero muy importante para nosotros. Y posteriormente de Mexicali escalé hacia Tijuana. Y luego de Tijuana escalé hacia el puerto. ¿Cómo se llama? Ya se me fue. Ensenada. A Ensenada. Y ahí en Ensenada, Mexicali, Tijuana, todo ese sector empecé a reclutar y empezamos a encontrar atletas muy grandes y luego nos fuimos hacia Sonora, Sinaloa y había tamaños de atletas muy interesantes y nosotros nos fuimos alejando de la Ciudad de México, o sea, para evitar los problemas de reclutamiento que todo el mundo quería que respetáramos sus semilleros. Entonces nosotros nos fuimos para ese sector, para lo que venía siendo Chihuahua, Juárez, Sinaloa, Sonora y todo eso por allá, y encontramos un semillero bastante grande. Entonces Baja California se convirtió para nosotros en un estado muy importante. Y aquí sí también tengo que decir, si revisan los récords de los directores de deportes del estado de Baja California, Aide Pelayo, que era compañera de carrera mía, que fue la que me ayudó para ir a reclutar a su sobrino Marco Pelayo, se convierte en la directora de deportes del estado de Baja California. Entonces me abrió mucho más la puerta, ¿sí? Ella, ya como directora de deportes de todo el estado, me abrió. Yo tenía todo el estado durante un tiempo y el que nos siguió los pasos en ese entonces, si ven un poquito los archivos, pueden ver que Eric Fisher fue el que empieza a ir para allá. Dice, pues, ¿de dónde está yendo Frank? Y trayendo todos esos atletas. Eric Fisher nos empieza a robar el mercado por allá y ya tuvimos que buscar ir haciendo otras cosas y otros tipos de convenios, ¿verdad? ¿Ok? Gracias, coach. Muy amable. Ernesto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Coach Frank, por las respuestas. Y pues ahí están las respuestas de viva voz del Coach Frank. Mucho se hablaba ahí vía redes sociales, así que toda la gente que está conectada, después de Juan Carlos Garduño, estaré leyendo comentarios. Y si alguien tiene alguna pregunta para el Coach Frank González, se la estaremos haciendo en estos momentos. Vamos, Juan Carlos Garduño, contigo. Coach, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. En mi espalda se encuentra uno de los boletos de los últimos encuentros que se jugaron en el Tecnológico de Monterrey, que bueno, en el Estadio Tec, que fue ya derribado y que lo guardo con mucho cariño porque tuve la oportunidad de ir en uno de los últimos partidos que jugó Borregos por allá. Coach, yo quisiera preguntarle algo importante para mí y en su experiencia. Si usted fuera comisionado de la UNEFA y tuviera la reestructuración en sus manos, que ya se da, ¿qué buscaría normar para que hubiera un equilibrio en la competencia respecto a semilleros, número de becas, avances académicos, número de jugadores estudiantes por universidad? ¿Qué le daría a usted empuje o cómo vería esa forma de desarrollar una competencia más equitativa, coach, en su experiencia? Mira, yo creo que es súper, la verdad, el hecho que se están reunificando, me da mucho gusto, la verdad. Creo que el valor más importante que siempre velé por él es que cada jugador tiene que ser un egresado de la universidad, ¿sí? O sea, debemos como liga, se debe de velar por el nivel académico. Dentro de CONADEIP
tenía cada estudiante atleta tiene que comprobar su avance académico. ¿Sí? No recuerdo exactamente el reglamento, creo que tenías que tener cuando menos un 80% de avance académico. Haz de cuenta, si tú llevabas 6 materias, a lo mejor podías reprobar una. Si reprobabas 2, tú ya no eras elegible para jugar. O sea, tú tenías que comprobar ante la liga, en tu institución que tú estás representando, o sea, no se podía de otra institución, tenía que ser la institución que tú representas, de esa institución, las calificaciones, porque ese debe ser el interés de nosotros. El interés es no hacemos jugadores de fútbol americano, o sea, realmente preguntemos a ver cuánta gente realmente como jugador de fútbol americano puede vivir y puede darle de comer a su familia. Pues somos muy pocos los coaches, a lo mejor, ¿verdad? Pero como jugador, no. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es jugadores que estudien y que tengan un avance académico. Entonces, yo propondría que es muy importante que vigilen el avance académico. Para mí, creo que lo dije en el programa pasado, la estadística más importante para Frank González es que el 98% de mis jugadores se graduaron del Tecnológico de Monterrey. Son profesionistas. O sea, sí me interesaba el fútbol americano, sí me importaba el deporte, pero me importaban más las cuestiones académicas. Podría tener una ristra aquí de jugadores que me puedo sentar enfrente de mí, que les pueden hablar de los castigos que hacía deportivamente a jugadores y atletas, porque recuerden que yo fui director de deportes del TEC también, no nada más fui entrenador de fútbol americano. Yo guié durante 13 años todo el deporte del campus Monterrey, el básquetbol, el béisbol, el fútbol, soccer, el rápido femenil, o sea, todos los deportes. Y a mí me interesaban que los atletas estudiaran. Y mensualmente, cada 6 semanas, yo tenía las calificaciones con los entrenadores, revisando calificaciones, mandando llamar y apretándole a atletas. Teníamos hasta horarios para, ¿cómo se llama? Para cuando tenían que estudiar con asesores. Les poníamos asesores en bibliotecas donde iban los que andaban un poco mal en clases, buscaban apoyo, nosotros les buscábamos asesores para que les dieran apoyo para buscar cómo sacarlos adelante, porque nos interesaban más como graduados, no como atletas. Atletas era secundario para nosotros. Coach, respecto a semilleros, el número de becas, también en su momento se consideró que fue un abuso y eso fue en detrimento del fútbol. También habría que regular eso, coach, porque bueno, entiendo lo del avance académico y es una muy buena palomita para CONADEP, pero respecto a semilleros, número de becas, y lo que conlleva, pues esa ventaja sobre las instituciones privadas sobre las públicas, no merma en la competencia, coach, desde un punto de vista imparcial, se lo pregunto, ¿no? Sí, aquí fíjate que es bien difícil, es muy difícil contestar esa pregunta, a ver si la entendí bien. Lo que pasa es que, a ver, te hago una pregunta a ti, o me la hago yo mismo. Si yo tengo un hijo, y mi hijo juega voy a decir en Pumitas, por dar un ejemplo, en Pumitas, pero mi hijo termina la preparatoria y toda su vida ha jugado en Pumitas, pero quiere estudiar una carrera que está en el Politécnico. ¿Qué va a hacer? ¿Ya no puede jugar fútbol americano? ¿O va a tener que estudiar en el Politécnico y jugar en Pumas? Pero, sí, coach, ¿no es lo mismo la decisión del jugador a que el entrenador vaya y se presente con todos los elementos y trate al jugador convencerlo? Una cosa es la decisión propia y otra cosa es que el coach vaya y esté en los campos, como se vio muchos años, coach, con todo respeto, parado atrás de las H's después de buscar, no usted, sino los buscadores, para llevarse a los jugadores a sus universidades. Ya habló al Politécnico que resolvió una situación muy grave, inclusive los Pumas, no sé. Y mira, yo creo que sí se tiene que reglamentar. Como ahorita desconozco porque he estado ya separado de un buen tiempo.
sí se tiene que reglamentar. Cuando a mí me empezaron a decir, oye, no queremos que vengas a la Ciudad de México a llevarte jugadores de aquí. Sí, señor, me alejo, y me fui alejando, me fui para allá, para Tijuana, Chihuahua, más para acá, para el otro lado, y buscaba en Monterrey también. Lo que batallamos para allá en Monterrey eran los linieros grandes, ¿verdad? Sí entiendo la problemática, sí entiendo. ¿Cómo lo podemos resolver? Ahorita yo no podría darte la respuesta. Estoy un poquito ya alejado del fútbol, pero sí se tiene que dar una respuesta. Sí, también se tiene que dar una respuesta a aquel que quiere estudiar una carrera en otra institución que no tiene esa institución. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Sí, sí, coach. Sí. Es un problema muy difícil de contestar. No es fácil, porque he vivido casos, incluso aquí en Monterrey, donde jugadores muy buenos en Monterrey, yo quería que jugaran en el Tecnológico de Monterrey, pero el Tecnológico de Monterrey no tenía medicina en aquellos años. No tenía medicina. ¿Y cómo le hacía? Sí, o sea, yo tenía que respetar y dejarlo, ¿verdad? Pero bueno, sí es una dificultad, pero los que están involucrados ahorita tienen que buscar cómo darle una definición a eso. Todo se puede. La cosa es que tiene que ver, cómo se dice, de todas las partes tienen que querer poder hacerlo, ¿verdad? Y cuando todos ponen de su parte, sí se pueden hacer las cosas. ¿Sí? Ok, coach. Muchas gracias. Espero mi siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos Garduño. Y bueno, justamente lo comentaba el coach Frank González, y tenemos un caso actualmente, Aarón Soriano, si no me dejarás mentir, uno de los mejores jugadores de la Liga Mayor, Alejandro García, estudia en la Universidad Autónoma Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y juega para el Instituto Politécnico Nacional. Justamente ese era lo que comentaban, los tipos de caso. Lo platicábamos también con el coach Altamirano en su momento, hace unos programas, coach, y nos decía, bueno, a final de cuentas, ¿cuántas becas? ¿Con cuántas becas creen que ustedes que se puede competir? ¿Alguien tiene el número? O sea, a final de cuentas nadie sabe, nadie tiene la ciencia cierta tampoco, pues el número descifrado para poderlo definir. Y en otra entrevista el coach Horacio García también muy bien nos lo decía, no es tanto las becas, son las estructuras, lo que le podamos ofrecer a los jugadores, nosotros como programa, una comida, un buen gimnasio, que se puedan desarrollar ahí, justamente tenerlos dentro del campus. Así que, pues, son muchos los aspectos. Qué bueno que el coach Frank precisamente nos abre todo este panorama. Y justamente hay una pregunta ahí entre las redes sociales, y que, bueno, sería buena también que cada quien diera su definición, Aaron, y que también el coach Frank, porque es muy importante. Creo que cada quien tiene una visión diferente, y es cuáles son los semilleros. Bien lo dijo el coach Frank, yo llevo a mi hijo a que juegue en los Frailes del Tepeyac o en los Politos, ya no me gustó este año, lo cambio a los Bucaneros, el otro año a los Redskins, pero al final de cuentas tú como papá estás pagando un servicio en una categoría infantil. Ya obviamente cuando son categorías intermedias y juveniles ya estamos hablando, en Liga Mayor estamos hablando totalmente diferente, de fútbol estudiantil, de fútbol colegial. Así que bueno, ahorita estaré leyendo comentarios de el público, pero pues, ¿les parece si arrancamos con eso? Su definición de semilleros. Vamos contigo, con el coach Frank González. Vamos con usted, coach Frank González. Sí, mira, Ernesto, a mí me gustaría, ¿cómo se marca una diferencia entre Estados Unidos y México? ¿Sí? O sea, sí, ¿por qué en Estados Unidos no viven esta problemática? Porque las preparatorias no están amarradas a las universidades. ¿Sí me explico? Aquí, por decir, el Politécnico tiene preparatorias. La UNAM tiene preparatorias. El Tecnológico tiene preparatorias. En Estados Unidos, la Universidad de Auburn, Stanford, no tienen preparatorias, son universidades. Entonces, las preparatorias se convierten en los semilleros. Entonces, aquí muchas veces hay muchachos y jóvenes que están estudiando en la preparatoria. Entonces, están en algún tipo, voy a decir, está un muchacho que está estudiando en una preparatoria del TEC, voy a decir. Y está estudiando en el TEC, pero
la carrera que él quiere estudiar cuando termina su preparatoria, a lo mejor le gusta más de la universidad. Estoy dando un ejemplo, le gusta más de la universidad. Debo de poder tengo el derecho de amarrarlo y decir, no, tú eres del TEC, te tienes que quedar en el TEC para jugar conmigo. O, ¿qué es más fuerte? ¿La cuestión académica o el fútbol americano? Pero una vez que tú cambias, ¿sí? Una vez que tú terminas prepa y tú decides a qué universidad vas, tú ya te amarras. Así es en Estados Unidos. Tú ya te amarras en la NCAA. Y si tú ya quieres cambiarte, te va a costar. Te cuesta 1 año, te cuesta 2 años, lo que diga el reglamento. Pero la problemática que hay en México es que tenemos preparatorias y equipos infantiles incluso amarrados con instituciones. Entonces, porque estudió la prepa conmigo, significa que tiene que quedarse conmigo en Liga Mayor, pero lo que él quiere estudiar está en otra universidad. Es una problemática muy singular o particular de México, por la forma que tenemos la educación en México, que en Estados Unidos todas las prepas son independientes, ¿sí? Y salen de la prepa y se pueden ir a los colegios. Pero una vez que tú te vas a un colegio y tú firmas en un colegio, ahora sí, ya, de ahí parte, ¿sí? Ahí es una de las problemáticas que tenemos por las preparatorias en México. Muchas gracias, Coach Frank. Vamos contigo, Aaron Soriano, te escuchamos. Vas tú, Aaron. Te escuchamos, Aaron. Ay, voy yo. Avísenle. Avísenme, coach, gracias. Fíjate que eso de los semilleros es bien interesante porque recuerdo mucho un caso y quisiera tocarlo, un caso muy sonado, porque hay muchos ejemplos, ¿no? Uno como padre de familia pagas pues, la temporada por un servicio y te lo dan. Pero de cierta forma también quiero entender a las instituciones que van haciendo una formación a los jugadores, un seguimiento, contando con ellos en un futuro. Yo estoy de los dos lados. Uno, el papá o el joven debe de decidir su futuro, dónde le conviene y qué le conviene estudiar, no primero jugar, que eso es muchas veces la confusión que para mí tienen muchos jugadores de fútbol americano, que anteponen el fútbol americano con el estudio. Cuando terminan su carrera o cuando terminan su elegibilidad es cuando hay beneficios o simplemente hay topones con una pared. Ahí estoy de acuerdo. Y quisiera tocar el tema, por ejemplo, que fue muy sonado, Coach Frank, el de Mauricio y Cristian Lostanao. Creo que ese fue uno de los temas detonador precisamente de esto que estamos hablando, que se hablaba de la formación en Águilas Blancas, y digo, me tocó vivirlo porque fui su coach de Cristian en categoría juvenil, y de ahí se fue al TEC de Monterrey, y fue todo un caso que no nada más en el Politécnico, sino sonó en todas partes, coach. Sí, mira, los dos hermanos Lastenao, eso era cuando, voy a decir, en los primeros, cuando apenas empezaban las cuestiones de las becas y cosas de ese tipo. Pueden hacer una llamada con el doctor Jacinto Licea. Yo, antes de hablar, yo con los hermanos Lastenao, ellos se acercaron conmigo, la familia, el papá de Cristian Lastenao en aquel entonces, se acercó conmigo, que ellos tenían interés que sus hijos se vinieran al TEC de Monterrey, ¿sí? Les dije, miren, son cuestiones muy delicadas, ¿sí? Yo era muy amigo de Jacinto Licea, soy muy amigo de Jacinto Licea, y yo no quiero tener problemas con Jacinto Licea. Entonces, el papá quedó que iba a hablar con Jacinto. Entonces, el primer acercamiento fue de parte del señor Lastenao con Jacinto Licea, así es como yo lo recuerdo. Y luego el papá habla conmigo, dijo, coach, ya hablé con Jacinto. Él va a estar esperando una llamada suya. Entonces yo hablé con Jacinto, le dije, Jacinto, estos dos muchachos pretenden venir para acá. Yo te pregunto, ¿tienes algún problema o no tienes ningún problema? Si tú tienes un problema, me hago para un lado, no pasa absolutamente nada. Y fue tanto que Jacinto me dijo, adelante, Frank, no hay ningún problema. ¿Sí? Y ya
se vinieron los dos hermanos. Es más, creo que Mauricio ya había empezado carrera, no me acuerdo. Cristian era el que apenas iba a entrar a la carrera, Mauricio iba un poquito más adelantado, y se vienen los dos hermanos Lastenado con nosotros, ¿verdad? Pero nunca tuve ningún problema. Solicité la autorización de Jacinto Licea, que me diera la autorización que esos muchachos se podrían venir al campus Monterrey, y por eso me los traje, los dos muchachos. Si no, délo por hecho que hubiera respetado a Jacinto. Yo respetaba muchísimo a Jacinto, fue uno de mis mentores, fue uno de los que más me enseñó. Siempre me abrió las puertas de los vestidores de las Águilas Blancas, su staff. No recuerdo los nombres de todos los de su staff, aprendí muchísimo ahí con ellos. Entonces, pero fue totalmente en un acuerdo con Jacinto Licea en ese entonces. Bien, coach. Y en ese tema, yo quisiera regresar un poquito a lo que es la UNEFA, porque durante muchos años siempre se le tachó o se le señaló a los entrenadores en jefe que ellos eran los que manejaban y no eran las autoridades en su momento. Con muchos vacíos, y hasta la fecha seguimos viviendo eso, con muchos vacíos, el reglamento de fútbol americano de la UNEFA, así lo veo. Entonces, a lo mejor era tomar los huecos o los vacíos que tiene este reglamento, porque uno, seguimos sin conocer el reglamento real, y pues muchas veces era lo que se ponían de acuerdo los entrenadores y era lo que se llevaba a cabo, coach. Pues mira, el reglamento siempre ha existido, siempre ha habido reglamento. Digo, en su momento yo lo manejaba al derecho y al revés, y por dentro y por afuera, ¿verdad? Tenías que estar bien afilado para poder defenderte, ¿verdad? De todo lo que era. Debe de existir un reglamento. Que hay lagunas, sí, siempre ha habido lagunas. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo cerrar esas lagunas, ¿sí? Cómo poner esos candados, ¿sí? Vamos a decir, oye, ¿qué es considerado un semillero? ¿A partir de cuándo es considerado un semillero? ¿Sí? ¿Debe de ser desde la preparatoria o debe ser a partir de primera inscripción en universidad? ¿Sí? Porque si me voy para abajo, pues significa que donde juegue en la preparatoria, ahí va a tener que jugar en Liga Mayor y ahí va a tener que estudiar. ¿Sí? Entonces, ahí es poco complicado en la estructura académica que tenemos en México, ¿sí? Que es muy diferente a los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, todas las preparatorias son libres, no hay ningún problema. Pero a ver, dime si un jugador, hay universidades que tienen varias campuses, por decir, la Universidad de Texas A&M tiene varios campuses. Dime si los jugadores se pueden cambiar de una universidad. No se pueden cambiar, porque tú ya perteneces a una estructura. Entonces, aquí lo único que tienen que definir bien es a partir de cuándo se le va a definir que el jugador ya no puede cambiarse, ¿sí? Cuando tiene que él tomar su decisión. Y una vez que el jugador sepa que toma la decisión, ya tendrá que tomar las decisiones, ¿verdad? Sí. Sí, claro, coach. Y nada más fíjese que me puse a hacer la tarea, hablé con la revista Proceso, el tema que le había tocado la semana pasada. Me lo mandó, Betty Pereira fue la que hizo el reportaje. 17 de febrero de 2008 es la fecha de esta emisión, el 1633, es la revista 1633. Está un poco largo, nada más voy a resumir uno de los temas, lo demás, pues bueno, se lo voy a compartir, coach. Claro. Y dice, y bueno, habla de públicas contra privadas, le toma opinión a Politécnico, a Universidad y al TEC de Monterrey, saca estos temas, pero toca uno donde dice el tema que tocamos la semana pasada, dice becas y algo más. Ricardo García, responsable de imagen y promoción del Departamento de Educación Física y de Fútbol Americano del TEC, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, dice que de sus casi 400 jugadores de las categorías juvenil, intermedia y Liga Mayor, solo 250 están becados. El resto no goza de ningún
privilegio y bueno, de ningún beneficio. Habla de los porcentajes de becas y todo eso. Me voy un poquito más abajo y habla precisamente de ese tema, coach. Inclusive, Ricardo señala que tiene conocimiento de algunos jugadores. Aquí está, lo estoy leyendo prácticamente, el que me mandaron. Recuerdo dice que tiene algunos. Recuerdo muy bien el artículo. Y habla de algunos jugadores que sabe que reciben un beneficio económico de parte de Politécnico y Universidad. Entonces, y Politécnico y Universidad le contesta lo mismo, que son cosas que bueno, pues aquí están. El tema era nada más para cerrarlo con que me lo manda la revista Proceso y me dice, sí, ya me mandaron un número de revista y todo el artículo completo. Es muy, muy largo. Habla le toma la opinión a cada uno. Digo, lo tiene usted en mente, coach. Pero mira, te vuelvo a decir lo que te dije la semana pasada. No sé qué números tenga cuando hablan de 200 y pico de becas, no sé qué número o de qué es realmente lo que se están refiriendo. Pero atletas becados en fútbol americano, nunca hubo más de 125. El día que quieran, aquí está mi casa, aquí está mi computadora, están todos mis archivos. Les enseño archivos con porcentajes de becas, con nombres, con apellidos, cómo se formaban los equipos para que vean lo que es la realidad. ¿Sí? ¿Por qué no lo suelto? Porque pues sería, o sea, hay información ahí, información personal, ¿verdad? De adeudos, de cuánto deben. Algunos atletas debían, que no podían pagar a veces, porque ningún jugador recibía el 100%. ¿Sí? La máxima beca que nosotros teníamos era de un 90%. Entonces, todavía en aquellos años, cuando tú recibías un 90%, significaba que todavía tenías que pagar tú alrededor de 20,000 pesos al semestre. Nada más para la pura entrada. Aparte tus libros, tus otras cosas que necesitabas, ¿verdad? Entonces, el día que ustedes quieran, no suelto los archivos porque los archivos, pues verdaderamente no son míos, son del TEC de Monterrey, ¿verdad? No puedo yo soltarlos, pero se los puedo enseñar cuando gusten. Cuando gusten, aquí está mi casa, aquí está mi computadora, se las presto de todos los años, ¿verdad? De todo lo que teníamos, incluso de todo de lo que venía haciendo todo el departamento de deportes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, a lo mejor pues obviamente esa entrevista, pues alguien no estaba en la misma sincronía, coach, y por eso salió ese número. Sí, a lo mejor sí. Todavía, nunca llegamos a tener ni cerquita de esa cantidad. No sé, a lo mejor estaban hablando de otros programas de becas deportivas. La verdad no sé. Sí, recuerdo muy bien, pues Ricardo García estuvo años con nosotros, ¿verdad? No te podría responder de qué es la cifra exactamente que ellos hablan, pero no hubo tal cosa, ¿verdad? Si tengo los archivos y como digo, el día que quieran pueden venir y con mucho gusto les abro mi computadora y se las presto. Y hablamos de ese playbook que tanto nos había comentado la semana pasada también, coach, y todo eso. Sí, tenemos muchos playbooks. Aquí estoy viendo, mira, tengo el de Tampa Bay cuando estaba Gruden ahí, tengo el de los Leones de Detroit, el de las Águilas, varios otros. Vikingos de Minnesota también. Hay muchos playbooks. Eso. Bien, coach. Gracias, Neto. Gracias. No te escuchas, Ernesto. Ahí estoy, coach. No le había apretado. Muchas gracias, coach. Muchas gracias, Aaron. Vamos contigo, Héctor Marino. En lo que prepara sus preguntas, Héctor Marino. Ahorita regresaremos. Yo también ahí tengo unos temas de NFL que hablar con el coach Frank González. Vamos contigo, Héctor. Te escuchamos. Gracias, coach. Me salgo un poco de las becas y pregunto de otras cosas. Durante su tiempo en Borregos como coach, ¿hubo alguna ofensiva o defensiva que enfrentó en la Liga Mayor en su época que le causara más dolor de cabeza, que le costara más trabajo controlar? ¿Y cómo resolvía, cómo preparaba esos juegos contra los equipos más difíciles para usted?
Miren, yo no sé qué tanto saben ustedes de la vida de Frank González y de lo que fue los Borregos Salvajes. Había muchos equipos que me daban dolor de cabeza, como quien dice. Tengo que recordar los años de la UTLA, los enfrentamientos ante la UTLA, con Luján, después con Eric Fisher. No se hable de Jacinto Licea y las Águilas Blancas, los Pumas de la UNAM, cuando estaba el coach Diego García Merevetti, cuando los agarró Arturo Alonso. Hizo Arturo una mística ahí muy interesante. Arturo Alonso, mis respetos, tenía una forma de cómo motivar a sus jugadores. Pero había una filosofía que yo agarré hace muchísimos años. La filosofía es que si yo no soy el coach más inteligente de fútbol americano en México, yo lo sabía, no era. Entonces, lo que yo sabía era que yo tenía que trabajar más duro que los demás. Entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que empezar a levantar más temprano. Durante años, no sé cuántos años le podría decir, tú podías pasar a mi oficina a las 4 de la mañana y yo ya estaba sentado en mi escritorio a las 4 de la mañana trabajando. ¿Por cómo lo miraba yo? Si yo trabajaba de 4 a 8, son 4 horas al día. En una semana, si otro entrenador llegaba a las 8 y yo llegaba a las 4, le sacaba ventaja de 2 días y medio de preparación. Entonces, yo fui buscando cómo trabajar más, cómo prepararme más, para poder buscar el detalle, el estudio. Me convertí verdaderamente en un estudiante de la materia. Aprendí a cómo estudiar, a cómo preparar juegos, que fue todas las mis idas, que fue a universidades grandes. Ustedes díganme una universidad grande y yo les digo que casi estoy seguro que ahí estuve en algún momento u otro. Yo tuve muchos mentores muy importantes desde que estaba Jimmy Johnson en la Universidad de Miami. Yo empecé a ir a la Universidad de Miami con Jimmy Johnson y luego seguí a Sonny Lubbock, que era el coordinador defensivo que se fue a la Universidad de Colorado. O sea, aprendí en cómo preparar un juego de fútbol americano. ¿Sí? Y de ahí, precisamente ahorita a las 5:30, tengo al Club Avispones, donde estoy como asesor con el Club Avispones, donde voy a dar una clínica de 1 hora, porque todos queremos ver el draft también hoy en la noche. Una clínica de lo que viene siendo la preparación de un juego. ¿Cómo preparas un juego ofensivamente? ¿Sí? Entonces, ahí nada más el estudio fue algo muy importante para un servidor, el poder prepararme bien. ¿Sí? Coach, ahorita me platica y nos platica de equipo, su preparación, su estudio. ¿Alguna vez hubo un jugador, sé que esto es de equipo, pero hubo algún jugador que le costó más atención preparar un juego contra él a la ofensa o a la defensa? Hubo muchos, pero ¿cómo se llamaba el mariscal de campo de la UTLA? Villanueva. Enrique Villanueva, cuando estaba con Oliver Feria. Era un dúo muy duro. Muy duro, muy buen mariscal de campo, excelente corredor, muchos dolores de cabeza. Todavía recuerdo un año que no lo esperaban, creo que fue el campeonato del 2000, donde fuimos a la UTLA y los pudimos vencer allá. Enrique Villanueva, ¿verdad? Era un gran mariscal de campo. Fuimos muy afortunados ese día y salimos vivos de ahí del Templo del Dolor.
Fue en 99, aquella final Eso es de 99. 99, sí. Tienes razón. Así es, pero sí. Gracias por sus puntos. Cedo el micrófono. Gracias, coach. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos contigo, te cedo la palabra. Gracias, Ernesto, coach. Ya platicando a lo mejor otros tópicos, le agradezco su sinceridad y ser tan abierto. La verdad, esto enriquece mucho al fútbol y la historia que nos cuenta es muy enriquecedora. Coach, ¿qué pasó por su mente cuando deja los Borregos del TEC Monterrey como head coach tantos años, el equipo de sus amores? ¿Qué pasa por su mente y cuál es la reflexión y a qué conclusión llega al dejar a los Borregos, coach? ¿Cómo llegó a la decisión de dejar los Borregos? ¿Y qué pasa por su mente, en sus sentimientos, coach, en la parte humana? Aquí, después de que yo caí enfermo en el año 2011, en diciembre de 2011, si mal no recuerdo, me operaron por ahí por enero, febrero, y yo regreso para la temporada del 2012. Cuando mi incertidumbre para la temporada 2012, yo no sabía qué iba a suceder con un servidor. Salgo del hospital cuando me operan, de lo que iba a ser una operación sencilla, se convirtió en una operación muy complicada, con una probabilidad de salir vivo de un 16% de probabilidad. Cuando salgo de la operación, regreso a casa, no podía salir, me abrieron como un cabrito, ¿verdad? Y yo caí en un estado de depresión. Caí en un estado de depresión y de ahí tuve yo que buscar cómo salir. Y ya ahí fue cuando decidí, Borregos no necesita Frank González, sino era al revés. Frank González necesita Borregos. ¿Sí? Y yo decido regresar al equipo del 2012. Porque yo lo necesitaba. 2011 y 2012, perdón. Esos 2 años, 2011 y 2012. Y ahí yo dije, cuando terminó la temporada del 2012, dije, ya se acabó. Ya salí de mi estado de depresión, ya estoy bien, ya estoy fuerte otra vez. Gracias, Tec. O sea, gracias, ya me retiro. Y fue cuando decidí retirarme. Y yo me iba a retirar del Tecnológico Monterrey, más sin embargo, las autoridades me convencieron en quedarme como asesor. Entonces, estuve como asesor otros 3 años. Ya después me invitó un exjugador a que me fuera al municipio de Apodaca como director de deportes. Me fui allá con Oscar Cantú, 3 años. Estuve allá con él 3 años en el municipio y después de eso ya me retiré a mi propia empresa. ¿Sí? Coach, la última pregunta de mi ronda. El Estadio Tec es derrumbado. ¿Qué le pasa por su mente cuando el estadio poco a poco lo están tirando? ¿Qué sentimiento le guarda ese estadio? ¿Y qué es lo que pensaba al momento que el estadio pues ya no iba a estar? Mira, definitivamente hay tristeza, pero también hay alegría porque el mundo evoluciona y las cosas siguen creciendo y las cosas no se pueden quedar para siempre, ¿no? Fui muy afortunado, pude ir a la clausura del Estadio Tecnológico, fui y lo vi en su última noche, cuando le dimos el adiós. Fui afortunado, me involucré bastante, si no casi al completo, en el diseño del nuevo estadio. Cuando mis últimos 3 años que estuve como asesor, estuve trabajando mucho con una empresa que era de Boston, si mal no recuerdo, que fue el que diseñó el nuevo Estadio Tec. Estuve muy involucrado, desde cuántas sillas iba a haber, los vestidores, cómo iban a estar, etcétera. O sea, estuve muy involucrado en lo que fue el diseño. Ya no estuve en la construcción ni nada de eso. Yo ya estaba afuera, pero el diseño, o sea, tuve mucho que ver con los diseños que se hicieron.
Pero el mundo evoluciona. Recordemos que nosotros somos pasajeros por este mundo y las cosas van a cambiar. Es como esta pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Ya no vamos a ser los mismos. Ya las cosas no pueden seguir igual. El mundo va a cambiar. ¿Sí? Lo que haya sucedido, que si ya ves que fue, si fue China o no fue China, o que dónde fue, y que si se mutó o no se mutó, esto va a cambiar el mundo, ¿sí? Está cambiando el mundo y son nuevas formas, nuevas maneras de ver las cosas. Entonces tú tienes que cambiar. Si tú no cambias, te quedas atrás. Si algo me enseñó el fútbol americano, es eso. Yo estaba muy apegado a lo que era el sistema que yo aprendí, pero me fui aprendiendo que tenía que evolucionar mi fútbol americano, que no me podía quedar donde estaba. Empecé a cambiar la forma de correr la pelota, la forma de pasar la pelota para empezar a correr. Pero bueno, hay mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Yo voy a tener que dejarlos, compañeros, porque gracias, coach. Ahorita tengo a las 5:30, ya me están esperando los avispones en otro canal. No sé si hay algo más para cerrar o aquí lo dejamos. No, pues obviamente, coach, como bien lo dice, pues hay mucha tela de donde cortar, hay muchos temas también que están pendientes. Obviamente queríamos aprovechar hoy que era draft, pero bueno, me parece si otro día podemos hablar de la NFL. Hay muchas preguntas también de un proyecto que tenía ahí planeado para chicos de la NFL, para el talento, para reclutarlo. Obviamente otro día con más tiempo, si usted nos lo permite, continuamos hablando de fútbol, coach. Hecho pues, me parece bien. Cuando gusten, ya saben, ya tienen mi teléfono, mis datos. Estoy abierto. Aquí está mi computadora, como les dije, se las abro, que puedan ver todo lo que quieran ver. Muchísimas gracias, coach. Mucha gente le manda saludos. Nos despedimos para no quitarle más tiempo. Le echa una leidita después y nos conectamos después para continuar hablando de fútbol. Gracias, compañeros. Hasta luego a todos. Fuerte abrazo, coach. Gracias. Hasta luego, coach. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pues ahí está, amigos. Esta fue la segunda edición de este programa especial con el coach Frank González, todavía activo. Siempre que nos enlazamos con él, Aaron y compañeros, pues lo vemos justamente platicando con, pues ahora sí que los tiempos ya los traen medidos. Ya sale de una plática y se va a otra y bueno, continúa hablando de fútbol a final de cuentas. Fíjate que exactamente cuando pactamos esta segunda parte me decías que tengo a estos chicos y los está tomando muy en serio. Y qué bueno, el Club Avispones. Y es interesante, ya tendremos la gran oportunidad de platicar otra ronda con él. Eso queda firmado con el coach. Yo le tengo algunas preguntas de su staff en especial y una de ellas pues es el Rosendo Hernández, el mongol, que a mí me parece una parte fundamental en el staff de coacheo de tantos y tantos corredores tan buenos que no llegarían a la excelencia a estos corredores si no hubiera sido por las manos precisamente del mongol Hernández. Pero bueno, pues es el coach Frank González que está muy activo y qué bueno, pues nos dijo, oigan muchachos, pero no puedo a las 5, puedo 4:30, adelante coach, a las 4:30 aquí estamos y el próximo cuando nos diga, porque obviamente pues yo creo que hay que cerrar y platicar precisamente muy directo con lo que se nos quede pendiente. Sí, también obviamente estar pendientes. La siguiente semana estaremos hablando también con el coach de los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora. También haremos lo propio con el coach de los Oros de Mexicali, con la gente de Veracruz también ahí tenemos contacto. Sábado y domingo, Aaron, el equipo de los Borregos de Ciudad de México estará impartiendo unas clínicas, las cuales estaremos compartiéndoles totalmente en vivo aquí también a través de Tercer Cuarto para todos los coaches que estén interesados, que aprovechen. Sábado desde las 9 de la mañana y día domingo también de las 9 a las 5 o 5:30 de la tarde. Obviamente, pues ahora sí que a la escuelita, conéctense el sábado desde temprano. Sí, y nada más reiterar, obviamente, para pasar el micrófono a Héctor Marino. Mañana es con el coach Arturo Alonso la plática, ya la tenemos para el día de mañana.
mañana 4:30 de la tarde con el coach Arturo Alonso, invitar a nuestros amigos a que estén pendientes, manden sus preguntas desde antes, no en el momento, para que podamos sacar y nosotros irlas amoldando, los 4 que estamos aquí presentes, para que pues lleguen las preguntas directas. Y fíjate que interesante lo que decía, precisamente tocaba el tema del coach Arturo Alonso, el propio Frank González. Vamos contigo, Héctor Marino, te escuchamos. Fíjate que yo quiero completar el comentario de Aarón. El coach Rosendo el Mongol Hernández es Cheyenne de la época de Manuel Rodero. Manuel Rodero fue su coach. Y menciono esto porque, al igual que Manuel Rodero, Rosendo es de esa filosofía de hacer jugadores. Ellos los pulían, los hacían. Yo recuerdo varias veces que Rodero en sus años, inclusive en el campeonato de 75, pulía jugadores, hacía jugadores. Rosendo, si tú ves el TEC, parecía que los metía en un molde de Lili Ledi, les ponía plástico y los sacaba igualitos, los iba sacando igualitos en su forma, en su corpulencia, en su forma de jugar, en su forma de cortar. Son jugadores, eran coaches de esa vieja usanza que todavía formaban y hacían a los jugadores. Es muy interesante eso de preguntarle sobre su staff, porque duró años, muchos años, en el TEC de Monterrey, encargado de los corredores. Pues ahí está, ya vamos contigo, Juan Carlos Garduño, para irnos despidiendo. Pues muy interesante el coach Frank González. La verdad es que a veces encontramos posturas encontradas, hasta 2 verdades encontradas en el número de becas, en cómo reclutaban los jugadores en los 90s, que bueno, ya ha cambiado, pero bueno, en viva voz del coach Frank González sí que es abierto, hay que agradecérselo. Y como se lo dije el programa pasado, pues es un coach y un personaje digno de fe, pero se abrió en nuestro programa, Ernesto habló de lo que le pasó después de su infarto, cómo llega, y la verdad tenemos el privilegio de que el coach Frank pues se acercara y abriera pues la verdad que él tenía en el programa del TEC de Monterrey, que muchos desconocíamos, incluyendo aquellos grandes reporteros de los 90s y más, que no les llegó esta información y nos llegó a tercer cuarto. Agradecer al coach Frank, y que solo en tercer cuarto tenemos esta información. Gracias, Ernesto, y les mando un saludo a mis compañeros. Fuerte abrazo, Juan Carlos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Precisamente el coach, ahí está el coach Frank González sacando pues la verdad, el mito, la leyenda, lo que le quieran decir de las 200 y tantas becas que tenían en los 90s. Y bueno, a final de cuentas, como bien lo sabemos, el tema de las becas será algo que mientras no esté regulado en nuestro fútbol, será un tema el cual será siempre pues conveniente para algunos, en el que desfavorece a otros, y como lo hemos comentado a lo largo de los programas que hemos hecho, pues ojalá llegue el momento en el que la UNAM y el Poli pues puedan apoyar de manera directa a sus jugadores estudiantes. Pues sabemos que es muy difícil por los procesos que hay, por los exámenes de admisión, por todos los procesos que te tienen que llevar, pero pues bueno, los filtros hay que respetarlos. Y bueno, pues eso no es pretexto, ¿no? A final de cuentas, cada quien trabaja con lo que tiene. Sí, y mira, hay un tema interesante que vale la pena destacar en todo esto. Ahorita se está hablando mucho de porcentajes dentro de la UNEFA y se les están exigiendo los porcentajes de grado académico a los jugadores. Eso es importante, obviamente no van a, como dijo el coach Frank, no van a vivir del fútbol americano. Se está equivocado el que piense, pues cuando termine de jugar voy a ser coach y voy a llegar a ser head coach. Eso no está escrito en ningún libro, ¿no? Ni tampoco es una promesa. Perdón, creo que es algo que la UNEFA tiene que ver. Siguen tocando el tema de los porcentajes de jugadores en el roster. Yo creo que eso les va a pegar muchísimo. No lo midió la UNEFA o no lo está midiendo porque el TEC está listo, la UDLA está lista, pero los equipos de UNEFA no están listos para esto. Tiene que ser gradual, tiene que ser poco a poco. ¿Que tiene que ser? Sí tiene que ser, pero tiene que llevar un nivel de aumentarlo de volumen poco a poco. Si lo hacen ahorita de sopetón, pues no vayan a estar chillando el día de cuando acabe la temporada, porque la final fue TEC contra UDLA, Nada más, y no, hubo un detalle.
se enojaron muchísimo el día de ayer. Le y tema en la UNEFA, que le preguntamos si iba en la junta normal. Hay una junta importante en la UNEFA de muchas cosas. Esa fue la pregunta y él dijo, sí, adelante, no sé qué. No fue ni con maldad, ni con estilo, pues simplemente fue porque es información que a todo el mundo le interesa y que la UNEFA tiene una situación, o más bien no tiene sistema de comunicación, y allí nos dedicaron unos minutos de su amable tiempo en la UNEFA hablando de cómo nosotros sabíamos de que iba a haber una junta. Entonces, pues tienen que ser en lo oscurito, ¿no? Así tienen que ser. La UNEFA vuelve a trabajar en lo oscurito como siempre lo ha hecho, ¿no? A hacer esos grupos, como decía el coach, y aquí regreso a lo que dice el coach Fran González, lo dijo él, eran grupos, ¿no? Grupos, eran bloques y así trabajan y así siguen trabajando y sabemos quién pertenece a quién, nada más que hay quien dice, ahorita yo todo soy Nuevo León, ahorita viva el norte y ahorita es viva Nuevo León y son esa gente, pues que nada más, como dice José Luis Ayala, que le mando un abrazo, pues son los besamanos, punto, no hay otra cosa. Hay que ver por el fútbol y hay que ver por el bien. Están dejando pasar cosas muy importantes, como por ejemplo la comunicación. Desde hace mucho ya sabíamos, y obviamente respetamos eso, pero ya sabíamos que no había temporada, que la intermedia y la juvenil, pues hay que ser tontos si pensamos que se va a reanudar. Hay que ser tontos si pensamos que hasta aquí ya termina la pandemia, ya mañana estamos entrenando o ya mañana puede empezar el torneo. Entonces, creo que la gente piensa, la gente sabe, y todo el mundo se enteró, pero apenas el boletín llegó el día de ayer. Entonces, nada más quería hacer ese pequeño punto y aparte, mi estimado Neto. Sí, sí, sabíamos que era muy difícil por los tiempos que se recuperaran en la categoría juvenil primavera y lo mismo con la categoría intermedia, lo mismo pensábamos también con las categorías infantiles, sin embargo, bueno, todavía habrá que esperar, se pueden recorrer y eso también les va a complicar a diferentes staffs. Recordemos que obviamente pues, hay mucha gente que está involucrada tanto en la Liga Mayor, jugadores que coachean a niños y desafortunadamente ese va a ser el tema, Aaron. Compañeros, no me dejarán mentir. Se tendrá que reprogramar, pero tampoco tenemos mucho personal, es a lo que voy. Estoy hablando en general, pero creo incluso ustedes mismos lo saben. Cuando hay scrimmage de Liga Mayor en agosto y hay tazones incluso de infantiles, hay jugadores que no llegan a sus scrimmage porque tienen que coachar o porque tienen pues el compromiso precisamente de la categoría infantil. Si se recorre esto, obviamente, pues sería muy complicado porque pues tendrían que dividir. Digo, obviamente sí hay muchos coaches que no tienen nada que ver con la Liga Mayor y que son especialistas en estas categorías, pero la mayoría de los equipos me parece que pues dependen también de toda la estructura. Así que pues ojalá que llegue a una buena resolución y pues será muy complicado lo de los tiempos precisamente. No sé si alguien quiera decir algo al respecto, Juan Carlos, Héctor. Sí, a ver, vamos con Héctor. Nada más para concluir el tema. Okay. Sí, adelante, Héctor. Yo nada más quiero completar un poco de lo que platicaron y creo que el resultado, yo no sé si de inocencia o de ignorancia de la UNEFA. En estos tiempos de tanta tecnología, de tan abierto, de cómo son las cosas, suponer que puede haber algún secreto, que le pregunten a grandes estadistas, a grandes líderes de este momento a nivel mundial, ya no hay ningún secreto, pero también hay algo que me llama la atención. Yo no sé ustedes, yo no sé el público, pero yo hace muchos meses, o sea, cuando menos mes y medio, que sabía que la intermedia no iba a regresar. No daban los tiempos, no se podía, ¿sí? Si están viendo en hasta mayo de 10 funcionarios, que quede grabado. El problema no es intermedia o infantiles con situaciones particulares mía. Yo ahorita me pregunto, ¿tendremos Liga Mayor?
Si la NFL, que hoy tiene su draft, está pensando que a lo mejor arranca a finales de septiembre con estadios vacíos, la NFL, que no hablo de algo más que la mejor liga profesional del mundo, ellos están pensando en ciertas condiciones. De verdad, yo repito, ahorita lo que les debe de preocupar a la UNEFA, a los medios, al aficionado, es, ¿tendremos Liga Mayor 2020? Yo lo dejo ahí. Gracias, Ernesto. Juan Carlos Garduño, nos despedimos, te escuchamos. Estoy de acuerdo con Héctor, escuchar al subsecretario López-Gatell, que nos da una fecha tentativa para que regresen las escuelas a clase, pero dependemos también de la gente, del comportamiento de si se quedan en casa o no, y el dar una respuesta que dio la UNEFA, pues era obvio, y las infantiles tendrán que esperar si los calendarios académicos con los niños se van a mover, que seguramente se van a mover los calendarios, y eso afecta también en la temporada de infantiles. Y Liga Mayor me preocupa, como a Héctor, la verdad no me preocupa, pero es un volado en donde estamos en este momento en la fase 3, y no es secreto, la verdad es que vamos de ningún lado, a ninguna parte con esta pandemia, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces la UNEFA sí se avienta, presenta muy bien un comentario de no va a haber ciertas temporadas, pero yo creo que va más allá el poder emitir un comunicado, y el comunicado sería pues el apoyo que se le va a dar a las instituciones de salud y a las instituciones educativas como UNAM, el POLI, la UTLA, etc. Creo que, no sé si son ingenuos o no sé, pero creo que debemos esperar las autoridades de salud de nuestro país, qué es lo que van a decidir antes de tomar cualquier decisión. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Aarón, cerramos. Sí, cerramos, nada más el último comentario. Que quede bien claro, aquí lo que estamos haciendo, el esfuerzo en tercer cuarto, obviamente, pues no estamos en contra de nadie, ni de la mesa directiva de la UNEFA, ni de algún equipo en particular, ni de algún jugador, de absolutamente nada. Estamos hablando de fútbol americano y haciendo esfuerzo para que la gente esté enterada día a día. Hay muchas cosas que sabemos y que guardamos precisamente por no dañar al fútbol americano. Pero hay algo bien importante que me parece que están pasando por alto. Estamos hablando de fútbol, obviamente, y estamos hablando de instituciones educativas en la mayoría, que son la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. En este momento, si tú le preguntas a 1, a 2, a 3, a 4 o a 5 rectores que hagas un muestreo de lo que está pasando dentro de las instituciones, desgraciadamente, y tenemos que aceptarlo así, el fútbol americano es lo menos importante en este momento. Es la educación, es la salud, es el que regresen a la normalidad este mundo, porque no es nada más este país, es este mundo. Entonces, el fútbol americano, imagínate, si ahorita llega voy a decir, cualquier director de deportes o cualquier head coach, oiga, señor rector, traigo este problema, te lo va a aventar en la cara. O sea, hay que ser consciente de qué está pasando en este momento. Que obviamente no nos gusta, porque no es lo mismo estar aquí platicando nosotros y entrevistar a los coaches, saber sus puntos de vista, cómo están trabajando, qué precauciones están tomando a futuro, a corto, mediano, largo plazo, con infantil, juvenil, intermedia, mayor, babies, femenil, flag, todo, precisamente que nosotros nos encantaría estar en el campo, ¿no? Cada fin de semana, en los entrenamientos entre semana. Entonces, no es un ataque personal, es simplemente un punto de vista que estamos dando y que nos gustaría externar y que quede patente. En tercer cuarto no tenemos bronca con nadie, que nadie se lo tome personal. O sea, es una opinión, es un punto de vista y que nadie se lo tome personal. Si nos llega la información, pues sabemos si la canalizamos o no la canalizamos, sabemos si hacemos daño o no, porque yo nunca le pregunté al coach Toño Zamora con dolo, oiga coach, ¿y qué va a pasar mañana? Oiga coach, pues sabemos que hay una junta, qué bueno. Lo triste es cómo va a ser la siguiente junta, y no lo digo por respeto, pero es vergonzoso cómo van a llamar para la siguiente junta de la UNEF. Que ahí quede el comentario. Pues bueno, me parece que no me dejarán mentir, no hagas cosas buenas que parezcan malas, no tiene nada malo de decir, ¿saben qué? Tal día hay una junta, pues es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, así como lo hace la FMFA, como lo hace la del soccer, como le hacen todos, obviamente, digo, pues a menos que vayan pues a tratar algún tema
que no sea fútbol o que vayan a hacer algo pues que no sea correcto, pues sí hay que hacerlo a escondidas, ¿no? Obviamente vivimos en una época en la que lamentablemente pues todo se queda documentado y que pues la información corre de manera muy rápida, ¿no? Y que obviamente pues hay quien la toma para bien, hay quien la toma para mal. Así que pues esperemos que todas las decisiones de nuestros dirigentes sean a favor y obviamente que se queden en casa. Apenas está por terminar abril, todavía falta mayo, así que pues mucha paciencia y obviamente pues como bien lo comentan mis compañeros, hacer lo posible porque esto pase pronto. Lo que es un hecho es que pues sí es muy complicado, no se iniciará seguramente en septiembre la Liga Mayor, habrá que recorrerlo, tendrán que ser muy cuidadosos y obviamente también no solamente es ponerle fecha, hay que ver las instalaciones, todos son equipos universitarios y como bien lo comentan, el fútbol desafortunadamente, y no es que desafortunadamente ahorita justamente pues no es el tema principal, es la salud y pues hay que tener mucho cuidado, principalmente el fútbol, una de las características pues es esa, ¿no? Son muchas personas, son más de 50 personas en un equipo, más de 60, 70, entonces pues hay que tomar todas las medidas necesarias para poder regresar y esperar hasta que las autoridades nos lo permitan. Entonces, pues quédense en casa, continúen viendo los programas de Tercer Cuarto, tenemos mucha gente que nos ha estado mandando la información, Aaron, de los héroes con bata. Tenemos muchos por publicar. Ténganos paciencia. Afortunadamente ha respondido muy bien la gente y poco a poco por día estaremos publicando 2, 3 casos. Queremos darle precisamente a cada uno la importancia y no de un jalón publicar todos, sino precisamente darle también a cada uno su espacio para que puedan pues conocer y reconocer a toda la gente de fútbol que está precisamente atendiendo a la población en contra del coronavirus. Nos faltan todavía coaches por entrevistar, al coach Simón Hernández, al coach Hugo Lira, hablaremos también con los coaches del norte del país, con los coaches de Potro Sitson, de Zorros de Mexicali, mucha información, todavía nos queda mucho por la cuarentena, así que bueno, pues Aarón, amigos, nos despedimos, un gran programa con el coach Fran González y obviamente pues tenemos ahí la puerta abierta para hablar con él en otra ocasión. Pues como bien lo dices, Aaron, pues aprovechando esto, ¿no? Hay mucha gente también vía redes sociales que piensa que vamos a invitar a alguien para hablar mal de él, pues si no es un roast, no vamos a rostizar a nadie. Si alguien quiere precisamente pues ver sangre, pues creo que pues no estamos en la misma sintonía y como bien lo comentaron, pues no se trata de hablar mal del deporte que tanto nos gusta y de lo que tanto nos apasiona. Hay muchas cosas negativas, sí, como todo, como en todos lados, pero pues eso es justamente lo que tratamos de evitar, ¿no, Aaron y compañeros? Pues que eso se quede en otro lado y pues hablar de lo positivo, hablar de fútbol y justamente pues que esto vaya creciendo. Nos despedimos, ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana con el coach Arturo Alonso, Héctor Marino, Juan Carlos Garduño, Aarón Soriano. Amigos, muchas gracias por todo. Quédense en casa y hablemos de fútbol. ¿Algo más antes de que quieran? Pues si no me voy, me sigo tendido. ¿Nadie quiere decir nada? No, abrazo. Me voy. Nos vamos. No seleccionan hoy los Steelers hasta mañana, a menos que nos tengan alguna sorpresa, pero lo dudo. Nos vamos.